quiero desarrollar con ustedes y la vamos a revisar ahorita, pero voy a compartirles mi presentación para que estemos atentos todos acá. Bueno, como el profe Fernando les comentó, mi nombre es María del Pilar Espitia, yo soy docente de la UNAD y ya por varios periodos académicos he estado trabajando con un curso que se llama Emprendimiento Solidario, que tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Entonces creo que nos vamos a disfrutar mucho esto. En la medida de lo posible, si tienen dudas o preguntas, me van comentando. Yo voy a estar atenta a poderles atender las dudas que tienen y vamos a hablar de la economía solidaria y la asociatividad y las claves para el emprendimiento colectivo. Vamos a hablar de ese emprendimiento solidario que sé por la información que me fue dada que contamos aquí con varias lideresas y con varias personas que están trabajando con comunidad y eso es como de lo más importante que quiero hacer. Quiero que ustedes revisen, si pueden, tomen su celular y escaneen este código QR, por favor. Ustedes escanean el código QR. Voy a dejarlo sueltico acá. Yo creo que ahí lo alcanzan a ver. Que la mayoría lo pueda hacer. Y una vez lo tengan escaneado, yo ingreso a la plataforma para poder generar lo que quiero hacer con ustedes para que podamos interactuar en esto. ¿Vale? En el código QR que ustedes van a tomar, yo voy a tomarme el tiempo para hacer unas preguntas y ustedes me van a responder ahí. Cuando ustedes escaneen el código, apenas aparezca la primera pregunta, les va a dar tres opciones para responder con una palabra. La palabra que ustedes consideren la más pertinente para lo que se está preguntando, con la que ustedes sientan que más se relaciona la pregunta que estamos haciendo para que ustedes puedan ir dinamizando también la actividad, ¿vale? Entonces me cuentan si ya están, si pueden escanear, si tienen algún problema para escanear el código, me cuentan. Si alguno Sí, tiene, profe. señor, Muchas están conectadas desde el celular, entonces si podemos compartir el ajá, voy a enlace ahí compartirles el en el enlace, chat. sí, señor. Entonces se lo voy a compartir por el chat. Les voy a compartir el enlace. Me cuentan si se pueden conectar, ¿vale? Ahí está el enlace. Miramos a ver si nos podemos conectar. Me cuentan, por favor, si se pueden conectar, ¿vale? Acabo de subir el enlace. ¿Será que algunos no tienen acceso al chat, profe? Es Porque posible que algunos no lo tengan porque no se identificaron bien sí, sí es al un... registrarse. Ujú. Puede ser, pero en su mayoría sí, sí lo hacen y tenemos ya un buen grupo. Ok, que se están conectando. Voy a mirar a ver si les puedo también de otra manera generar. em, No, pues es que ese es el enlace. Sería como la única manera de generarles el enlace o con el código QR. Vuelvo a publicar el código a ver si alguno se puede unir con el código. Sí, sí, ya varios ya han ingresado. Bueno, voy a hacer la presentación a ver cómo nos va con esto. ¿Mm? Y tenemos, miren, la otra manera de ingresar dice que vayan a menti.com y utilicen el código que está arriba, que es 74512991. Mentimeter. Mentimeter. Y meten el código. Listo, les va a aparecer la primera pregunta que es, piensen en lo que podrían lograr si en lugar de competir compartieran conocimientos, clientes y recursos, ¿qué sueño colectivo podrían alcanzar? Acá dicen, miren, solidaridad, servicio, unión, avance, prosperidad, solidaridad, me están diciendo acá, prosperidad, miren, unión.
Les da una opción de tres preguntas, tres palabras que podrían compartir. Perseverancia, su progreso, están diciendo, miren, unión, servicio, perfecto, prosperidad, estabilidad, éxito. Ajá. Ahí se va aumentando nuestra nubecita de palabras y nos está mostrando como en las más grandes nos está mostrando como lo que la mayoría estamos pensando frente a qué sueño colectivo podríamos alcanzar, ¿verdad? Si en lugar de competir compartimos conocimientos, clientes y recursos. Entonces tenemos éxito, solidaridad, prosperidad, unión. ¿Verdad? Y ahí nos va cambiando nuestra nubecita, pero nos está mostrando bastantes palabras interesantes, ¿verdad? Hasta ahí miramos como solidaridad y prosperidad, estabilidad, unión, son como las más significativas que están dentro de nuestra nube, ¿verdad? Y ahí vamos ya tomando, yo voy a ir tomando daticos y mirando, ¿verdad? Nos hablaron de solidaridad, de prosperidad, de progreso, ¿verdad? Y ahí sigue creciendo nuestra nubecita. Les voy a compartir la segunda pregunta para que ustedes puedan interactuar, ¿vale? Vamos con la segunda. Ay, Señor Jesucristo. Como lideresas, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrentan para crecer de manera independiente? ¿Cuál es el obstáculo pues, que más se enfrentan? ¿Sí están pudiendo participar? Que no veo, ya estamos, incertidumbre, miedo, el tema económico, las críticas, el temor, la incertidumbre, el egoísmo, la falta de apoyo. Sigue ahí como el miedo, ¿verdad? La inseguridad, el temor, ajá. Aquí dicen el machismo, la falta de apoyo, inseguridad. Esas son como las palabras que tenemos ahí más centradas. Y aparece como el miedo y la inseguridad, la falta de apoyo. Ajá. Entonces, estas palabritas nos van dando como luces de lo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar frente a lo que nos están preguntando, ¿verdad? Ahí estamos, y hay algunas palabras bastante marcadas, ¿no? Que son como la inseguridad, la falta de apoyo, el miedo, el temor, que están muy relacionadas, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar la otra a ver qué nos dice. Que no sé si no me está corriendo. Acá. Si pudiera crear la solución perfecta a este obstáculo basado en la confianza y la colaboración, ¿qué valor es clave para superar obstáculos juntas? ¿Cuál valor es clave? Aquí dice la solidaridad. Uy, solidaridad, sí, creo que le quedó a alguien mal escrito, pero que es la misma. Empatía, bien, empatía, amor, respeto, apoyo, unión, compañerismo, confianza, empatía, apoyo, tolerancia, el respeto, la unión. Y sigue estando como en nuestro centro la solidaridad, ¿verdad? Perfecto. Honestidad, confianza, trabajo en equipo, qué bien. Responsabilidad, compañerismo. Ahí están más o menos todas las palabras que nosotros estábamos mirando frente a nuestras respuestas. Voy a mirar, creo que hay una pregunta más. A ver si la puedo ubicar. Ya tenemos esta. No, están todas nuestras preguntas. ¿Por qué quería yo hacer esta actividad frente a lo que estamos desarrollando? Y voy a volver aquí a mi pantalla, a mi presentación. Bueno.
Quería yo sondear qué era como lo que estábamos nosotros revisando frente a lo que vamos a hablar, ¿no? Hoy estamos hablando de economía solidaria y asociatividad. Dice claves para el emprendimiento colectivo. Y las preguntas estaban ahí puestas, ¿no? ¿Qué palabra describe el poder de lograr el éxito juntas, ¿verdad? Y hablaban de solidaridad. ¿Cuál era el mayor obstáculo? Y yo vi ahí, por sobre todo, el miedo y decía una que le falta de apoyo, ¿cierto? Si pudieran crear una solución perfecta, qué valor, ¿no? Y hablaban mucho de la unión, volvíamos a hablar de la solidaridad, ¿no? ¿Y qué sueño colectivo podrían alcanzar? ¿No? Hay muchos sueños frente a la asociatividad y de eso es de lo que queremos hablar. Hoy vamos a hablar de asociatividad, ¿no? Dice que es un mecanismo de cooperación por el cual se establecen relaciones y o articulaciones entre individuos y grupos de personas tras un objetivo común, ¿no? Y realmente está enfocado, como lo dice nuestro segundo párrafo, en la confianza, ¿no? Para que funcione ese tema de asociarnos, de unirnos, tiene que estar necesariamente enfocado en la confianza y tenemos que tener claro esos problemas que vamos a solucionar, o sea, lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y dice que la asociatividad solidaria tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de una comunidad. Cuando yo hablo de comunidad, puedo hablar de un grupo de mujeres dedicadas, por ejemplo, a los tejidos. Un grupo de mujeres que están enfocadas como madres cabeza de familia en algún tipo de emprendimiento, ¿verdad? Esa es una comunidad, no necesariamente tiene que ser un municipio, sino que son grupos de personas que tienen algo en común, que están tratando de alcanzar algo más, ¿no? Y dice que está basado en estas prácticas en la solidaridad y en la cooperación. Quiero que miremos este video. Me indican, por favor, si lo escuchan. Quiero que lo miremos Este y programa es financiado a puedan través de... recibir y puedan revisar lo que nosotros queremos acá. ¿Me indican si lo escuchan, por favor? Esto es Sí, cronografía. Perfecto. Economías alternativas y solidarias. Después de la conquista, las formas económicas en Colombia han estado ligadas a la existencia del dinero, que hoy en día es una necesidad en todas las sociedades capitalistas. Paralelamente en el mundo han surgido nuevas formas de intercambio no necesariamente monetario. Estas formas son conocidas como economías alternativas. ¿Saben en qué consiste la economía solidaria? No, el término no lo había escuchado. No, ni idea. La economía alternativa y solidaria surge como una propuesta en contraposición a la economía tradicional de mercado en la que se busca obtener un beneficio individual. En la economía solidaria, por el contrario, se busca es un crecimiento y un desarrollo colectivo a partir del trabajo de toda la comunidad. La economía solidaria propone nuevas formas de producción, consumo y distribución que priorizan las condiciones humanas por encima del capital económico y de la riqueza. El término de economía solidaria apareció en Latinoamérica en los años 80. Por entonces comenzaron a darse intentos por generar una ruptura en las formas tradicionales de economía sustentadas en el capitalismo y en la recuperación de formas de intercambio que se habían inventado las mismas comunidades indígenas antes de la llegada de los navíos españoles. El ejemplo más claro de esto fue el trueque, primera forma de comercio. La economía solidaria comenzó a entenderse como un sistema en el que la producción, el consumo y la distribución tomaban un nuevo rumbo. En unas áreas en donde los precios no funcionan, pues hay que recurrir a la solidaridad, porque los precios se agotan y las personas que están más desprotegidas necesitan apoyo y entre todos, creando dinámicas solidarias, podemos buscar esos apoyos. El movimiento de economía solidaria tiene sus bases en el cooperativismo que surgió en Europa en la época de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La primera cooperativa nació en Inglaterra en 1844, cuando un grupo de 28 tejedores se unieron para manifestarse en contra de la baja de salarios. Uno de los primeros ejemplos de economía solidaria en Colombia fue la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Trabajadores, creada en 1975 en Venezuela y cuyo mayor logro fue la divulgación de los beneficios de esta modalidad en todo el continente, incluida Colombia. También hubo mucha preocupación por abusos de cooperativas que empezaron a utilizar malos recursos, que empezaron a engañar a algunos de sus afiliados
y entonces se crea una super para que lo mismo que pasa en el sistema financiero, lo mismo que pasa en el sector industrial, pues haya un control de las operaciones y se formalice. En 1998 se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria, Supersolidaria, y el Fondo de Garantías del Sector Cooperativo, FOGACOP, entidades públicas del Estado. Al lado de estas, en los últimos años han surgido ¿Qué pasó? Se detuvo. otras iniciativas fundamentadas en la autogestión y en la colaboración, así como en el desarrollo humano integral. Ejemplos de esto son la FLIA, Feria del Libro Independiente y Autogestionada, que inició en Buenos Aires y ahora opera en otros lugares del mundo, los mercados agrícolas solidarios, las ecoaldeas autosuficientes y las huertas comunitarias, entre muchas otras. Entonces yo creo que hay muchos espacios donde puede mejorar la economía solidaria. Creo que en Colombia la economía solidaria ha avanzado mucho más en temas de consumo, en temas productivos muy poquito. En el país hay muy pocas cooperativas de producción. La economía colombiana ha encontrado en la economía solidaria la posibilidad de transformar los mercados en propios. En las propuestas de economía solidaria, las comunidades buscan ser autosuficientes a través de mecanismos de producción y consumo propios y mercados autosostenibles. En 1998, el Departamento Nacional de Cooperativas, DANCOOP, se transformó en el Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, DANSocial. Este tipo de proyectos y de iniciativas da la oportunidad al ser humano y más que todo a nuestra tierra colombiana de volver a conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra independencia, toda nuestra sociedad, antes de ponerlo en tela de juicio y enamorarnos de otros tipos de cosas. Este programa Listo. Entonces estábamos viendo nosotros lo que pasaba con nuestra economía solidaria, ¿verdad? Entonces ya estábamos mirando. de Televisión. Estábamos mirando lo que estaba pasando allí y quiero empezar hablando como para que nos ubiquemos, ¿verdad? Porque de pronto estamos hablando de economía solidaria, del sector solidario, pero no entendemos dónde está, ¿no? Nosotros conocemos dos sectores normalmente que son el sector estatal, ¿no? Que son ese sector que busca generar bienestar y protección, son los que, ese sector estatal es el que nos provee de calles, que nos provee de un montón de cosas, ¿no? De la vigilancia, bueno, parques, todo esto, ¿verdad? Y hay otro sector que es este sector empresarial, que es un sector privado, ¿no? Que busca la eficiencia y la generación de ganancias. Están estos dos sectores, ¿verdad? Pero surge aquí un tercer sector que tiene que tocar las dos cosas que pasan para los dos sectores anteriores, ¿verdad? Tiene que mirar ese sector estatal y surge este sector, este tercer sector, que habla de las organizaciones solidarias de desarrollo y de las organizaciones de economía solidaria. Estas organizaciones solidarias de desarrollo, nosotros las conocemos y están tal vez como muy cerca de nosotros, ¿no? Hablamos de esos organismos comunales. Yo imagino que aquí hay bastantes representantes o que hacen parte de las juntas de acción comunal de municipios, de barrios, de veredas, ¿verdad? Aquí deben haber varias. Acá estamos hablando de que estas personas pertenecen a las organizaciones solidarias de desarrollo, ¿no? Dice que son organizaciones que desarrollan actividades con el fin de obtener un beneficio social y gremial o de utilidad común. Hablamos del voluntariado, hablamos de algunas asociaciones de víctimas o reincorporados, hablamos de fundaciones y hablamos de corporaciones. ¿Cuál es la característica de estas organizaciones? Son bastante altruistas, ellas son muy altruistas, pero generalmente no están organizadas de tal manera que sean autosostenibles. Y ya vamos a mirar un poquito eso. Y hablamos aquí de las otras organizaciones que son de economía solidaria. Estas son organizaciones en las que la actividad económica constituye un medio fundamental para el logro de objetivos sociales y empresariales. Entonces, aquí tenemos en particular tres, que son los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las cooperativas. ¿Qué tiene esto de relevante? Estas tres organizaciones que nosotros estamos mirando, y cuando yo hablo de cooperativas, hay un montón de cooperativas, de divisiones, de tipos de cooperativas, ¿verdad?
Pero estas organizaciones de la economía solidaria son organizaciones que tienen una vigilancia, que tienen un ente que las vigilan y es la Supersolidaria, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho más tendencia a la transparencia, ¿no? En estas otras organizaciones sí hay entes que las vigilan, pero no están totalmente vigiladas. ¿Qué hace esto? Hace que estas organizaciones solidarias de desarrollo, algunas fundaciones, algunas corporaciones, filtren esta razón social y realmente no estén tal vez beneficiando a la comunidad y se preste para algún tipo de negocios ilícitos, ¿verdad? Mientras que las organizaciones de economía solidaria, todas estas están vigiladas por la Supersolidaria, entonces la normativa las mantiene totalmente a raya frente a lo que tienen que entregar. Listo. Entonces, ¿por qué nos tenemos que asociar? Nos tenemos que asociar porque vamos a disminuir costos, porque vamos a lograr economías a escala, porque podemos acceder a nuevos mercados, porque podemos aplicar nuevas formas de producción, podemos tener una modernización empresarial, un aumento de la productividad, innovación, ofertas de exportación y ese éxito de la asociación nos permite acceder a recursos, a que nuestro mercado se pueda expandir, a mitigar esos riesgos que tenemos, a que tengamos credibilidad y reputación, un fomento de la innovación y una eficiencia en la reducción de costos. No es lo mismo que yo emprenda una cosa solita a que me una con un grupo de personas y avancemos, ¿verdad? Las organizaciones del tipo solidario son sin ánimo de lucro, pero eso no significa que sean con ánimo de pérdida, ¿verdad? Entonces, el ánimo, sin ánimo de lucro indica que pues no son como que nos vamos a enriquecer y no es un montón de ganancias, pero tampoco podemos mirarlas, observarlas como con ánimo de pérdida. A veces nos cuesta un poquito de trabajo invertir en lo que nos están entregando. Voy a contar aquí como algo que hace poquito yo estuve dando una charla en la gobernación de Boyacá porque la gobernación les había entregado unos puntos de conectividad veredales a la comunidad para poder conectar veredas que estaban lejísimos y poder acercarlos. Pero esos puntos de conectividad, ellos tienen que pagar como un mantenimiento de ello porque pues les están entregando todo el andamiaje de colocar todo lo que tenían que colocar allí, pero, o sea, las redes, algunas tienen un tema satelital para poder generar el internet y todo esto, pero también tenían que autogestionarse para poder avanzar. ¿M? Y en el momento en que empezaron a colocar los puntos de red de conexión, ahí se aparecieron las empresas del sector privado. Entonces empezaron a ofrecerle a la comunidad planes que estaban por debajo de lo que habían acordado como cuota. Entonces, digamos que si habían acordado como cuota en estas veredas y en estos lugares que iban a pagar 50.000 pesos, pues ya llegaron estos operadores de tipo particular y empezaron a ofrecérselo por 30.000 pesos, 35.000 pesos, ¿verdad? Entonces la gente empezó a decir, no, ya no queremos esto, ahora vamos a irnos con esto. Y la motivación era que se asociaran. Venga, ¿y por qué no nos asociamos? Porque aquí vamos a beneficiar a nuestra escuela, vamos a beneficiar el puesto de salud, vamos a beneficiar el salón comunal, ¿cierto? Vamos a beneficiar a un montón de gentes y a aquellos que están asociados porque quieren sacar sus mercados al pueblo y vender la papa para no tenerla ahí, ¿cierto? O sea, pueden asociarse. Entonces, la invitación que hacíamos nosotros en aquella charla era, vengan, asóciense y entonces ustedes como se van a asociar, van a invitar, en la medida que ustedes inviten más personas a que se asocien y que hagan parte de eso, los costos van a disminuir, ¿verdad? Y esa era la intención. Pero entonces a veces pensamos que eh, eh, como que todo se tiene que sostener solito y no es verdad. ¿Ah? A quién termina beneficiando cuando un grupo de personas se asocia? El primer beneficiado es el asociado, o sea, quienes se asociaron, ¿sí? Por eso estamos hablando de tipo de asociaciones como las cooperativas, las precooperativas, las asociaciones mutuales y los fondos de empleados, que son las que están dentro de la economía solidaria, ¿verdad? Que sí es cierto que
funcionan, por ejemplo, las fundaciones y todas ellas, sí, claro que sí funcionan y bien organizadas son perfectas, pero existe algo que a veces es un contra y es que la mayoría de esas fundaciones o de esas corporaciones lo que hacen es tener gente que son voluntariado y el voluntario siempre se cansa. El voluntario normalmente no se casa con la idea, ¿no? Mientras que el asociado sí, porque el asociado también está invirtiendo en la asociación, ¿no? En la asociatividad. Cuando nosotros hablamos de asociatividad, cambiamos algunas palabras del léxico, ¿no? Dentro de la empresa privada, nosotros hablamos de socios, mientras que dentro de la organización del tipo solidario hablamos de asociados, ¿verdad? Y los asociados siempre tienen que dar aportes solidarios para seguir sosteniendo eso, pero básicamente, el primer beneficiado de cualquier tipo de emprendimiento solidario es el asociado y su familia, su entorno, ¿verdad? Su familia son los primeros asociados. Entonces, ¿qué indica esto? Que nos vamos a salir de un punto donde queremos ser asistencialistas. Yo creo que algunos o muchos hemos conocido fundaciones, ¿no? Y de hecho, muchas organizaciones del tipo privado tienen fundaciones y hacen uso de estas fundaciones para bajar sus cargas de impuestos, ¿no? Porque esto los exoneran de algunas obligaciones que ellos tienen, les disminuyen. Pero las fundaciones normalmente están compuestas por personas que son voluntarias, o sea, las personas que hacen parte de una fundación normalmente no reciben un salario, a no ser que sea la persona que está dirigiendo otro tipo de directivas, pero normalmente se nutren mucho de voluntarios y los voluntarios normalmente se cansan porque el voluntario también necesita recibir una remuneración para su transporte, para su alimentación, ¿verdad? Para su desplazamiento y a veces ellos se cansan, ¿verdad? Entonces, por eso volteamos nuestra mirada hacia el tema de las cooperativas o de las asociaciones mutuales o en el caso de tener una microempresa, pensar en un fondo de empleados para que también beneficie a los empleados. Dice que cuáles son los fundamentos de la asociatividad. Dice, bueno, compromiso, trabajo en equipo, participación en cadena, integración local, construir cultura empresarial, construir nuevas formas de organización empresarial, aplicar una metodología adecuada a las circunstancias. Y nos dice, vean, ¿qué buscamos? Objetivos comunes, que tenemos confianza mutua, ¿no? Que debemos tener una comunicación efectiva, ¿no? ¿Qué más debe haber? Pues un liderazgo participativo y una diversidad e inclusión, ¿verdad? O sea, se unen muchos aspectos fundamentales para que una asociatividad sea realmente exitosa. Y tenemos aquí, ¿cuál es como la diferencia, no? El trabajo es una ley universal de la vida, el hombre tiene que trabajar para vivir, el trabajo tiene para el hombre una función liberadora frente a la naturaleza y es el camino para llegar a constituirse en un ser social independiente, autónomo, convierte al Homo sapiens en un auténtico ser humano. Pero la asociatividad, la persona sobre la utilidad, o sea, aquí estamos pensando más en el ser humano que la utilidad, no es solo dinero, prioridad democrática, todo se tiene que manejar bajo la democracia, ¿no? Iniciativa y responsabilidad y no dependencia y subordinación y ayuda mutua y solidaridad, no individualismo y egoísmo. Entonces, aquí es como unirnos y hay muchísimos casos exitosos de personas que se han asociado, ¿no? Y vemos cooperativas, por ejemplo, inmensísimas. mm, un referente a nivel nacional es, por ejemplo, Comeva, ¿no? Comeva es una cooperativa eh, donde ellos son médicos que se empezaron a asociar, ¿verdad? Decidieron asociarnos, venga y hacemos una cooperativa y cuando ellos fueron avanzando en
como la organización de su cooperativa, empezaron a crear una serie de brazos, por decirlo de alguna manera, de esta cooperativa, donde se fueron fundamentando y entonces ellos tienen una empresa de seguros, ellos tienen un banco, ¿verdad? Ellos tienen una clínica, o sea, ellos tienen un montón de organizaciones que fueron naciendo de que un grupo de médicos algún día decidiera asociarse. La economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable como referencia prioritaria por encima de otros intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen en cuenta? A la persona. ¿Cómo? Tratando de mantener y de respetar el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, ¿verdad? Entonces, es una economía que como es grupal, está avanzando de esa manera con las comunidades. ¿Cuáles son las dimensiones que manejan las organizaciones de la economía solidaria? Dice una social. Se centra en el bienestar, la mejora de la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Es esta social hacia las comunidades. Una cultural promueve y protege la diversidad cultural y el patrimonio y las expresiones artísticas. También podemos ir por este lado. Tiene otra dimensión que es la política, ¿no? En la toma de decisiones políticas, abogada por políticas públicas. La dimensión económica se refiere a la generación y distribución de recursos para lograr objetivos sociales y la ambiental. Protege el medio ambiente y promueve la sostenibilidad. Nos damos cuenta que no está suelta, ¿no? ¿Verdad? Tiene unas dimensiones que están unidas entre sí y están avanzando todas en la misma dirección. Ahora, hay principios y hay valores solidarios. Claro que sí. Hay valores, la transparencia, la honestidad, la responsabilidad, la autogestión, la cooperación, la igualdad, la ayuda mutua, la democracia, la equidad. Necesariamente para que toda organización pueda avanzar, necesita tener valores, pero también hay principios, ¿no? Tiene principios como la administración democrática, la adhesión, que se pueda unir uno voluntariamente, la participación económica, la formación e información para sus miembros, la autonomía, el servicio a la comunidad, ¿verdad? Todo esto son esos principios solidarios. Ahora, yo quiero preguntar si alguien aquí me puede contar si de pronto hace parte de alguna cooperativa, sí, puede ser de alguna cooperativa. ¿Alguien aquí me puede contar si hace parte de alguna cooperativa? Les escucho. Profe, tenemos los micrófonos deshabilitados. Vamos a ver quién alza la Nos mano participa en el foro, sí. en el chat. Sí, en el chat. Ujú. Bueno, ¿Alguien hará parte de alguna cooperativa? allí están escribiendo en el foro, en el chat, Ujú. asociados de Comeva. Ah, perfecto. Adriana, Alejandra. Por aquí está Elvis que dice, hago parte de una asociación. Ujú. Bien, Asoprojan, dice María Fernanda Caicedo, cooperativa Copra Rosa, perteneciente a Nestlé, una asociación de perfecto. campesinos. Ajá. Des en cuenta, amigas, que aquí ya están manifestando, venga, si yo hago parte de algo donde yo estoy asociado. Yo hago parte de una cooperativa que se llama Coeducadores. ¿M? Y creo que esa asociatividad es algo que tenemos que tener en práctica. Ahora, yo soy asociada de allá, pero la invitación acá es que ustedes puedan ser generadores de sus emprendimientos solidarios enfocados en ese tipo de organizaciones. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos mirando estas organizaciones del sector solidario? Y estamos hablando de estas organizaciones de la economía solidaria y hablamos de las organizaciones solidarias de desarrollo. Estas de economía solidaria, volvemos, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y asociaciones agropecuarias campesinas. ¿Qué hacen acá? El flujo es mutual, ¿sí? Entonces trabajamos nosotros para quienes, para nosotros mismos. Entramos a trabajar para nosotros mismos. Acá están las organizaciones solidarias de desarrollo. Entonces, corporaciones, asociaciones, fundaciones, grupos de voluntariado y organismos de acción comunal.
Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos para ayudar a otros, ¿verdad? Este es mucho más altruista, ¿sí? Este es mucho más altruista. Estas organizaciones solidarias de desarrollo también son conocidas como organizaciones asistencialistas. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de trabajar para generar aquí un beneficio para otros. Por eso es que nosotros encontramos algunas fundaciones que buscan hacer ese ejercicio de ayudar a otros. A veces es un poco complicado porque, como estamos hablando, son también conocidas está en la normativa de la Supersolidaria como organizaciones de tipo asistencialista. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos, hay gente que se acostumbra a que les estén dando las cosas, solamente que les den, pero no se sostiene. Por eso yo les decía, como muchas de estas organizaciones están llenas de voluntarios. La gente normalmente no quiere acceder a ellas en algunas cosas. Hablo de una de las más comunes, los organismos de acción comunal. A nadie le pagan por hacer parte de la acción comunal, ¿verdad? Eso es clarísimo, ¿no? Entonces el organismo de acción comunal siempre es de la comunidad que quiere ser partícipe de la organización de la acción comunal, ¿no? Y es algo que como que en este momento se está viendo mucho que algunos estamentos públicos están buscando que haya un renovar generacional, por ejemplo, en estos organismos de acción comunal, porque la mayoría de las personas piensan que los organismos de acción comunal ese es el lugar para los viejitos, ¿no? Cuando realmente los jóvenes, imagínense que usted puede hacer parte de un organismo de acción comunal desde los 14 años. ¿M? Puede hacer parte del organismo de acción comunal y las generaciones traen muchas ideas nuevas y muchas cosas que aportarle a los organismos de acción comunal, pero la gente no se anima a ello. ¿Y por qué no se animan mucho? Ah, porque es que no tengo tiempo y porque pues realmente no es muy rentable para mí. Entonces, como no es rentable para mí, pues yo no puedo estar mucho tiempo ahí porque no me está generando una ganancia, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en estas. Este tipo, cooperativas, precooperativas, la diferencia, por ejemplo, entre cooperativas y precooperativas es el número de asociados, pero también el tiempo, ¿no? Una precooperativa para convertirse en cooperativa tiene que a los 5 años o convertirse en cooperativa o liquidar porque no puede durar mucho tiempo como precooperativa y realmente es el preámbulo de la cooperativa cuando no se tiene el número de asociados para constituir una cooperativa. Entonces, hasta acá lo que quiero que tengamos claro es esta diferencia que hay grande entre las organizaciones de la economía solidaria y las organizaciones solidarias de desarrollo. Quienes nos estaban contando allá que pertenecían a alguna cooperativa, deben tener claro que una de las características de pertenecer a esa cooperativa es que yo invierto en esa cooperativa. Y existe algo que se llaman unos aportes solidarios que ayudan a la sostenibilidad de la cooperativa, ¿no? Entonces, hay unos aportes solidarios, eso está determinado por los estatutos de la organización, llámese cooperativa, precooperativa, fondo de empleados, asociación mutual. Todos dentro de los estatutos tienen determinado un monto de aporte solidario, que es algo que yo mes a mes voy a dar para mi cooperativa. Es un aporte, ¿verdad? Y eso ayuda a que se siga sosteniendo. Esos aportes son convertidos en qué? Préstamos para las mismas personas de la cooperativa, algunos servicios adicionales, pero es un dinero que está en constante movimiento, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, si bien las organizaciones de la economía solidaria son sin ánimo de lucro, no son con ánimo de pérdida. Entonces no podemos pensar en constituir una organización en la que no tengamos que invertir. Entonces, aquí vamos a mirar esas organizaciones de economía solidaria, ¿no? Dice que buscan generar prácticas que permitan a las empresas ser sostenibles y sustentables e invertir excedente de la producción en las actividades y proyectos que mejoren la calidad de vida de los asociados. En las organizaciones del tipo solidario no hablamos de ganancias, hablamos de excedentes. Esa es otra palabra que cambia frente
a la economía capitalista, ¿no? Aquí no hablamos de ganancias, hablamos de excedentes. Y los excedentes, ¿dónde son reinvertidos? En la misma organización, ¿no? Entonces se define como un sistema socioeconómico, cultural, ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por las prácticas autogestionarias y solidarias. La norma marco, la ley, pues, eh, digamos que el pilar de la economía solidaria es la Ley 454 de 1998, ¿sí? Es la que sostiene el andamiaje del sector solidario para que tengan la información, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas organizaciones del tipo solidario. Acá está, mire, cooperativa mutual, fondo de empleados y asociaciones agropecuarias campesinas. Debe haber un número mínimo de asociados. Yo les decía, una precooperativa tiene que tener ¿cuánto? 5 asociados, mínimo. Máximo puede tener 19 o puede tener 9 porque puede ser una cooperativa de trabajo asociado cuando ya tiene 10. Quiero hacer una salvedad acá. Mm, Algunos pueden decirme a mí, venga, por ejemplo, trabajo en un hospital y a mí me contrataron a través de una cooperativa de trabajo asociado, pero pues no es lo que, no es lo que la profe está diciendo, porque realmente lo que yo veo en esa cooperativa de trabajo asociado es como una tercerización del trabajo, o sea que la cooperativa, entre comillas, me contrata a mí y me lleva como o sea, como que a través de él me contrató el hospital, pero el hospital le paga a la cooperativa y la cooperativa descuenta un monto y me paga el sueldo. Ese tipo de cooperativas están siendo revisadas en este momento y están siendo como muy vigiladas porque realmente estaban generando como una tercerización del trabajo y no estaban cumpliendo con el rol de una cooperativa, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dice que una cooperativa de trabajo asociado debe tener mínimo 10 asociados. Una general debe tener mínimo 20 asociados. Una agraria mínimo 10 asociados, ¿no? Vuelvo y repito, la precooperativa con 5 asociados puede tener hasta 19 asociados y puede seguir siendo una precooperativa. Cuando complete los 20 ya es una cooperativa, tiene que pasar a ser una cooperativa, ¿no? Si no cumple con ese número de asociados, entonces debe ser liquidada. Esa es como la directriz para el tema de las cooperativas. ¿Listo? Acá está la normativa que la rige. Yo les decía, Ley 454 de 1998, que es la ley marco. Las actividades, dice, no hay restricción. Hay cooperativas multiactivas. Las cooperativas multiactivas te ofrecen un mundo de cosas. Te ofrecen ahorro, te ofrecen recreación, te entregan como beneficios el ahorro, la recreación. Algunas cooperativas te ofrecen esos auxilios funerarios, o sea, manejan un montón de servicios, por eso les llamamos multiactivas. ¿Listo? El régimen económico, pues, ¿cómo lo manejan? Pues con aportes, ¿no? Y dice, vínculo asociativo, lo que digan los estatutos es el vínculo. Y si ustedes se revisan acá, que está el resumen de las cooperativas, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, a excepción de la Asociación Agropecuaria Campesina, todas estas están vigiladas por la Super Solidaria, ¿verdad? Entonces eso habla de tener como una transparencia en el manejo. Aquí miren, están los fondos de empleados normalmente están entregados para el ahorro y el crédito y ahí todos manejan con aportes, todos deben hacer aportes solidarios, ¿verdad? Entonces, este cuadrito, por si lo llegaran a requerir de información, está bien resumido, es bien interesante para que ustedes entiendan más o menos cuáles son las organizaciones de la economía solidaria, ¿no? Nosotros en este tema de las cooperativas, yo les decía, hay varios tipos de cooperativas. En las mutuales, entonces, tienen que tener unos 25 asociados. Los fondos de empleados deben tener mínimo 10. Esto es el mínimo de asociados que deben tener. ¿Listo? Pero estas son las organizaciones de la economía solidaria. Y mirábamos las otras,
¿verdad? Las organizaciones solidarias de desarrollo, ¿no? Estas son sin ánimo de lucro, emplean bienes y servicios privados, gubernamentales para construir bienes y servicios para el beneficio social. Su característica común es que la finalidad de su constitución es ejercer la solidaridad principalmente de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, nosotros trabajamos aquí adentro para beneficiar a otros afuera, ¿no? Dirigiendo su accionar hacia terceros, no hacia los asociados, porque aquí no hay asociados, sino no está para beneficio de los que se unieron, sino que lo que hacen los que se unieron van a beneficiar a unos que están afuera, ¿no? A la sociedad en general, prevaleciendo el flujo altruista. ¿Listo? Entonces hablamos de las fundaciones, de las corporaciones y de las asociaciones. Y aquí nos está dando algunos parámetros frente a lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las características de estas organizaciones solidarias de desarrollo? Que yo siempre digo, como no tienen un doliente, ¿no? O sea, digamos que hay una persona que la fundó, pero nadie está casado con ellos porque ni está invirtiendo ni está recibiendo, ¿verdad? Porque como se acuerdan que estamos diciendo acá que aquí trabajamos adentro, pero para que otros afuera se beneficien, ¿no? Porque es altruista, es de aquí para allá, ¿no? Entonces, esto normalmente miren, no tienen un vínculo asociativo porque hay un patrimonio que ahí recibieron, pero realmente viven de las donaciones que otros les hagan. Ahora, si a mí me dicen, venga, yo tengo una organización tipo cooperativa, tipo precooperativa, y alguien me va a hacer una donación, obvio yo la recibo, ¿no? Porque es dinero que va a entrar para enriquecer, pues, el capital de la organización, pero no puedo pretender vivir de eso que me están dando. Ustedes, ahora que en las últimas noticias, ¿se acuerdan que recién entró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Él quitó un montón de beneficios que apoyaba un montón de programas que se hacían en Colombia. Y entonces, como ya no hubo ese dinero, tuvieron que cerrar esos programas. Eso es lo que no se quiere, eso es lo que no se pretende con ese tipo de organizaciones. Por eso hablamos de economía solidaria y no de organizaciones de desarrollo. Una organización de desarrollo tipo fundación tiene que estar muy bien organizada para que pues como para poder generar su autosostenimiento, porque si no se autosostiene y depende únicamente de lo que otras organizaciones le quieran dar, pues es muy fácil que se llegue a liquidar. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, no tiene un doliente y los voluntarios se cansan. Los voluntarios caminan un poco de tiempo, dedican unas horas de su tiempo para ese tipo de actividades, pero hay un punto en que ellos llegan a cansarse, ¿no? Entonces, por eso hacemos el énfasis en lo que sucede, ¿no? Todos, casi la mayoría de estas organizaciones están por personas que están por voluntariado. O sea, ellos quieren hacerlo, lo quieren manejar y buscan que otras organizaciones les otorguen regalías y dineros para que se puedan sostener. ¿Qué no es un emprendimiento solidario? Un emprendimiento solidario no es la pavimentación de la calle de mi barrio. Eso no es un emprendimiento solidario. ¿Qué no es un emprendimiento solidario? Cuando yo le digo a los estudiantes, por ejemplo, háblame de una problemática de tu comunidad y me dice, el desempleo. No, el desempleo no es un problema. El desempleo es la consecuencia de algo, ¿no? El desempleo es la consecuencia de una falta de asociarse. ¿Quiénes no se asociaron? Venga, yo que miro en mi comunidad, vea, aquí hay un grupo de artesanos que se pueden asociar y pueden crear una cooperativa para beneficio de ellos y de sus familias. Venga, ¿qué hay allí? Venga, aquí hay un grupo de personas recicladoras. Venga, ¿por qué no las asociamos? Creamos una cooperativa, una precooperativa y ellas mismas van a empezar a hacer sus aportes y se van a beneficiar. Y ya, si no pueden acceder a un crédito en una entidad bancaria, ellas mismas pueden generar sus créditos y recibir los ingresos, los intereses de esos créditos, ¿verdad? Que busco otro tipo no, venga, aquí hay un grupo de mujeres cabeza de familia. ¿Cuál es la necesidad? Las señoras no tienen dónde dejar sus niños, ¿verdad? Porque no hay un lugar. Vengan, se unen estas mujeres cabeza de familia y crean una guardería.
¿verdad? Y la pueden abrir a la comunidad, pero las mujeres que crearon, porque son las asociadas, ellas van a pagar un monto mucho más reducido porque es un beneficio para ellas, pero si la abrimos al pueblo, al municipio en general, las personas que no están asociadas van a pagar un monto más elevado. ¿No? ¿Y qué estamos haciendo? Ah, pues le estamos dando también empleo a algunas de estas mujeres que se van a dedicar a cuidar estos niños mientras hay otras mujeres que están trabajando. Entonces, fíjense que qué hicieron, se asociaron y crearon una guardería y lo hicieron como una cooperativa, ¿no? Em, un grupo de estudiantes me generó un trabajo muy bonito y ellos hablaban, por ejemplo, de que ellos se habían asociado y uno de los chicos me contaba que lo que hacían ellos era ir y recoger em, el aceite que quedaba de las frituras. ¿No? Entonces en muchos lugares fritaban y fritaban cosas y ese aceite lo botaban por las cañerías y eso se tapaba. Entonces ellos que hicieron, se reunieron un grupo de muchachos, se asociaron, crearon una precooperativa y ellos iban a los restaurantes en unas bicicletas iban recogiendo el aceite quemado que les entregaban y ellos con un proceso, él me decía, es muy sencillo, profe, el proceso, hacían jabón y lo comercializaban y ellos estaban asociados, ¿verdad? Entonces, la asociatividad puede traer mucho beneficio, pero no es un tema altruista, no es asistencialismo, no es beneficencia, es beneficiar a quienes se asociaron. Eso es como lo más relevante para tener en cuenta. Y aquí está lo que yo les estoy diciendo. Hay dos flujos en el tema solidario. Hay un flujo mutual pero también hay un flujo altruista, ¿no? En el flujo mutual, cuando nos unimos para crear un beneficio mutuo, superar una necesidad común, generar ingresos en colectivo, mejorar nuestras condiciones de vida, decimos que tenemos un flujo solidario mutual. ¿De nosotros para quién? Para nosotros, ¿no? Esta es la manera de desarrollar la solidaridad, es característica de las organizaciones de economía solidaria o mutualistas y miramos el flujo altruista. ¿Qué es el flujo altruista? Aquí trabajamos en equipo. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas, a otros grupos, a que superen sus necesidades. Nos adherimos a la causa de un gremio, de un grupo, y nuestro flujo solidario es altruista. De nosotros para otros. Esta es la manera de desarrollar solidaridad, es característica de las organizaciones solidarias de desarrollo o asistencialistas, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos mucho de las fundaciones que van y recogen perritos en la calle, por ejemplo, que me parece maravilloso, pero ese es un flujo altruista porque necesitamos que haya gente que tenga afinidad con los perritos y que quiera dar un dinero para que se pueda mantener eso ahí, pero el día que la gente se canse de dar ese aporte, de dar ese dinero que está donando y que las personas que están haciendo la tarea en su voluntariado digan, no, pero espérese porque es que yo también necesito comer y yo también necesito para mis transportes y digan, no, no puedo seguir porque es que yo tengo que trabajar. Entonces se van desligando de este tema y por eso tienden a acabarse fácilmente. ¿Listo? Entonces eso era para que lo viéramos. Entonces, tenemos aquí que el emprendimiento solidario es una actitud y aptitud de un grupo de personas que les permite generar nuevas ideas y proyectos de carácter colectivo para el bienestar económico y social de los asociados de una comunidad, un bien común, a través de la gestión adecuada y autónoma de los recursos, ¿no? En el emprendimiento solidario es la búsqueda y puesta en marcha de ideas y proyectos colectivos que se sostengan en el tiempo. Esto es lo más importante. O sea, la idea no es crear, es que no, venga, yo soy muy altruista y entonces, por ejemplo, yo hice parte de una fundación y la fundación se llamaba Puertas Abiertas y nosotros visitábamos personas en condición de indigencia. Pero resulta que nuestra visita era para darles ropa, para darles comida, ¿verdad? Pero lo que vuelvo y digo, nos cansamos en alguna medida y eh,
las últimas oportunidades, las últimas veces que íbamos, entonces como teníamos algún grupo de benefactores, nos daban, por ejemplo, para darles un plato de arroz con pollo, pero para la siguiente salida solo les podíamos dar un café y un sándwich. Pues ustedes no se imaginan las insultadas que nos pegaban los indigentes por eso, ¿no? Los habitantes calle, porque realmente se vuelve uno asistencialista y esta no es la idea, ¿verdad? Entonces, deben ser organizaciones formales que puedan tener alianzas estratégicas, que estén asociadas y que busquen ser exitosos en el emprender. El emprender requiere de eso, que no sea, y vuelvo y lo repito, si alguien quiere generar un aporte, dar una donación, pues obviamente yo debo estar abierta a recibir en mi cooperativa, en mi precooperativa, esa donación que quiera hacer alguien, ¿no? Pero no me puedo sostener, o sea, no puedo que la economía de mi organización se sostenga de los aportes de otros porque no va a permanecer en el tiempo. Y lo que se busca es que haya una permanencia en el tiempo. ¿Listo? ¿Cuáles son las actitudes emprendedoras y asociativas solidarias? Entonces, primero, liderazgo, que yo sé que aquí eso sobra por montones, aquí tenemos líderes, ¿no? Que haya una toma de decisiones grupales, que haya responsabilidad, un trabajo en equipo, creatividad e innovación, ayuda mutua. ¿M? Que sean solidarios, que haya una comunicación asertiva, igualdad, cooperación y equidad. Y las características del emprendimiento solidario, dice distribución equitativa de los beneficios, ¿no? Aquí es equitativa porque es para quién, para los asociados. ¿Listo? Finalidad social y ambiental, se enfoca en el impacto social y ambiental positivo. ¿Se acuerdan? Yo les decía de estos chicos que, por ejemplo, estaban haciendo su emprendimiento con el aceite de las frituras. Primacía de las personas, prioriza a las personas, o sea, la prioridad de las personas sobre las mismas ganancias financieras. Una gestión democrática, necesariamente ahí hay unos asociados, o hay una junta ejecutiva, aquí hay una organización perfecta, que hay cooperación, ¿no? Promover la colaboración en equipo y un compromiso con el desarrollo local, apoyar el crecimiento de la comunidad. ¿De dónde salen esas fuentes de financiación? Bueno, lo que pasa con el sector del tipo solidario es que la gente que quiere invertir en el sector solidario quiere ganancias. ¿Se acuerda que yo les dije que no hay ganancias? Hay excedentes y se reinvierten en la misma organización y también en los asociados. Entonces, a veces es un poquito complicado conseguir la financiación, pero existen algunas comunes. Lo que conocemos como la triple F, que es la familia, los amigos y Fools, que lo podemos traducir como locos. Hay gente que le gusta invertir en ideas porque les parecen buenas, ¿no? ¿Y cómo hace esta gente que quiere invertir en esas ideas? Existen muchas maneras de hacerlo. Una de las maneras es el crowdfunding, ¿sí? Que es como una inversión que hacen algunas personas, ¿no? Y existen algunas plataformas, de pronto ustedes han escuchado algunas plataformas, por ejemplo, como Baki, donde la gente va y expone su emprendimiento y lo revisa y lo muestra. Y cuando le llama la atención a la gente, hay gente que tiene los recursos que dicen, venga, yo quiero, ni siquiera es invertir, va a decir, venga, yo voy a apostar por este negocio y le quiero dar este dinero a ese negocio para que avance, ¿no? Pero existen otras como Impulsa, el Fondo Emprender, existen algunas organizaciones de tipo gubernamental y existen algunas bancas que invierten en eso, ¿no? Hay ahí como un resumen de las fuentes que serían posibles fuentes de financiación para el tipo de emprendimiento solidario. ¿Listo? Entonces, la información que yo les quería dejar con lo que hoy estábamos exponiendo frente a las organizaciones del tipo solidario, como para que ustedes tuvieran la información y pudieran recibirla de primera mano, es que realmente el sector solidario ayuda a que las comunidades crezcan. No es necesariamente solamente que como que la gente piense que no nos podemos unir. Sí podemos unirnos y si nos juntamos seguramente podemos hacer muchas cosas. Mi profe, veo algunas manitos levantadas.
Sí, señora. Vamos a ver si quiere, le damos micrófono para que pregunten. Sí, no tengo problema, profe. Sí, claro que sí. Voy a dejar de compartir para que no sea más cómodo. Listo. Bueno, podemos comenzar con Jacqueline Canga. A ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, Jacqueline. Bueno. Bueno, yo tenía una pregunta sobre, digamos, sobre una asociación, ¿no? Yo pertenezco a una asociación de maceteras, las personas artesanas de macetas de Alpeñique, que elaboran las Ujú. macetas para la temporada del ahijado. Ajá. Bueno, resulta que se supone que la asociación se creó para que las asociadas, pues las artesanas tuvieran más beneficios. Sí. Pero yo que he notado que, digamos, desde la junta directiva, algunas personas, yo pertenezco a la junta, Ujú. están creando, digamos, una cantidad de criterios que a veces dejan a los asociados. Por fuera. Entonces, sí quedan por fuera, digamos, porque ponen o sea, si hacen algunas capacitaciones, cuando se realizó la asociación, cada artesana, fuera de, digamos, de trabajar en la temporada, cada una tiene digamos, sus otros emprendimientos o su otra actividad económica. Entonces, a veces hacen algunas reuniones donde algunas no pueden asistir. Entonces, crean unas reuniones a veces los días de semana o fines de semana y muchas no pueden asistir. Entonces, aprovechan estas reuniones para crear criterios que dejan a las asociadas por fuera. Entonces, yo soy de las que Mm. al fin se crea una asociación que afecta, digamos, se creó para un beneficio, pero afecta a los asociados Ujú. porque, ¿Y está digamos, bajo hay qué algunos... figura, Jacqueline? O Señora, sea, ¿es una asociación mutual? O sea, ¿tiene estatutos, sí, tiene... señora. Tiene estatutos, pero en los estatutos no está eso. O sea, digamos, en ningún momento se dijo que las asociadas pues tenían que estar en todas las reuniones para poder ser partícipe y tener beneficios. Entonces, cuando hay un proyecto, hacen, como le digo, estas reuniones y ponen estos criterios de que si la persona no asisten a tal cosa. Por ejemplo, se participó en el Cali Viejo, entonces el otro día trajeron unas personas para que editaran unos talleres y resulta que dijeron que no, que solamente las que habían asistido al Cali Viejo. Entonces yo voy en contra de eso, porque se supone que si uno crea una asociación es para un beneficio para todas. Ujú. Mm. No Sí, sé sí, si sí. yo Y estoy eso mal. tienen que revisarlo, ya es como frente al tema de los estatutos, porque obviamente, o sea, los primeros beneficiados dentro de una organización del tipo solidario tienen que ser los asociados y sus familias. O sea, es el primer beneficiado. Y pues lo que estábamos diciendo, de todas formas, sí existe personas que manejan, o sea, a nivel, o sea, hay directivas, ¿no? Que obviamente deben tener como un renombre y cuando las personas son nombradas, pues obviamente uno está también cediendo en alguna medida el tema de las decisiones, ¿no? Pero yo pienso que nada que no se pueda exponer y se pueda hablar dentro pues de alguna reunión, ¿no? Que sería como lo ideal, ¿no? No quedarse como como sin la aclaración, ¿no? Que sería lo que yo te invitaría, porque pues si hay una incomodidad, siempre hay que manifestar. Eh, Diana, Ay, disculpen. Sí sé, qué pena. sí, Sí tranquila. sé, digamos uno, o sea, yo manifiesto pues que no me parece, pero como están muchas, digamos, pues es que yo hago parte de la junta directiva, pero de todas maneras Mm. se sabe que existe una asamblea y que la Sí. asamblea cuando quiera, digamos, remover a la junta, pues la remueve y no me parece que la asamblea nos haya dado, digamos, este poder y que ahorita uno lo utilice en contra, pero sí lo que he notado es que algunas que sí están en la junta, sí se benefician las familias, pero de las personas que están en la junta. Entonces, o sea, igual Ujú. pues ya es interno y uno tiene que hablarlo, pero como yo, o sea, Sí. todas no estamos de acuerdo, entonces siempre uno es, digamos, como la piedra en el zapato, que incluso he Ah, pensado salirme porque no,
no me parece que sea la Es forma correcta. importante que lo puedas hablar. Recuerdas que dentro de las características que nosotros hablamos, estábamos hablando de una comunicación asertiva. A veces es necesario poderlo manifestar y poderlo informarnos en la misma reunión, pero es importante. Yo digo que no. Ninguna organización se salva de tener problemas, ¿no? Ninguna. O sea, mientras estemos en comunidad, siempre vamos a tener algún tipo de problema, algún tipo de altercado, pero yo siempre invito a que se pueda hablar porque de eso se trata la comunicación asertiva, que se pueda decir frente a lo que está sucediendo como mi inconformismo. Y la idea nunca sería que pues se pudiera como liquidar una organización de estas porque necesariamente tiene que ser para beneficio, ¿verdad? Entonces, sí, mi invitación sería como que se pudiera hacer eso. Una manito levantada, veo acá. Querida María Pilar, hola, Sí, muy buenas noches, mi nombre es Pilar. Quería preguntarte respecto a lo que nos estaba hablando Jacqueline, ¿hay algún ente regulador para este tipo de asociaciones? O de, pues en mi caso yo quería preguntar, ¿las corporaciones donde uno también da aportes voluntarios o mm, federaciones también están involucradas en esto? ¿O simplemente mm, lo que tiene que ver con lo que tú nos mencionabas como asociaciones ajá. y... Por eso estábamos hablando un poquito que el tema de las fundaciones, las corporaciones y algunas asociaciones sí tienen una inspección y vigilancia, ¿no? Algunas gobernaciones y algunas alcaldías cumplen esa labor, ¿verdad? Pero no están directamente vigiladas por la Supersolidaria. Era como a lo que yo quería como que revisáramos y ahorita ustedes pues están O sea que diciéndolo, ¿no? depende de nosotros que cuando ingresemos a una corporación, asociación, como sea, estas estén por lo menos reguladas o vigiladas por la Supersolidaria, ya es responsabilidad también de nosotros. Fíjate ¿Sí? que dentro de lo que estábamos hablando, estábamos diciendo que básicamente son tres organizaciones las que están reguladas por la Supersolidaria. Se llaman cooperativas, que incluyen las precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. No las asociaciones normales porque no están vigiladas. Entonces, por eso también se pueden presentar este tipo de conflictos, porque no hay o sea, básicamente no hay como una regulación exacta, ¿no? Sí hay unas normativas, nosotros lo decíamos, por ejemplo, la ley 22 del 87, ¿no? Que habla exactamente que son o las alcaldías o las gobernaciones las que vendrían a ejercer esa vigilancia y normativas como el Código Civil o las mismas leyes, pero en sí, una organización que vigile estas organizaciones que nosotros conocemos como de desarrollo o asistencialistas no tienen una vigilancia. ¿M? Y vuelvo, las organizaciones de la economía solidaria son poquitas, o sea, me refiero a que son pequeñitas, son poquitas, pero, pero sí son las mismas las cooperativas y las precooperativas, las asociaciones mutuales, pero las asociaciones como tal, que no estén bajo el mutualismo, seguramente están manejadas, tienen estatutos, pero la manera de hacerlo cumplir tendrían que estar vigiladas o por la gobernación o por los entes municipales. ¿Listo? Quería María Pilar, qué pena ahondar en esta Dime, misma pregunta, dime. pero creo que a mí también me toca un poco lo del tema de que hablaba Jacqueline. Y es Mm, entonces, obviamente en mi departamento no hay muchas, o de las que hay, pues obviamente como que lo que tú decías se mantiene entre ciertos conjuntos, pero a lo que yo voy es qué manera yo tengo de respaldar en cierta manera, aunque yo doy mis aportes realmente por un beneficio, por algo que yo decido creer. ¿Qué manera realmente yo puedo respaldar de obtener estos beneficios? Y de hecho, no que me saquen porque, por ejemplo, porque a veces suele pasar eso, de que me van, ah, no, la verdad, no, pues ya, o sea, si no estás de acuerdo, si no sé qué, tú te puedes, porque me lo han dicho, te puedes ¿Qué puede retirar salir? y se puede salir, no pasa nada. Y uno dice, pero entonces realmente en todo este tiempo no tuve nada, ni siquiera conocimiento hay veces. ¿Por qué? Porque Claro, y una estás forma de haciendo pensar una inversión de diferente. aportes.
¿Ves? Exacto. Ajá. Y entonces por solamente una forma de pensar diferente, por solamente decir, ven, esto no me parece, no es empático, no hay sororidad de pronto si es de solo mujeres, o no hay solidaridad si estamos hablando pues, de los dos bandos. Entonces, pues no hay realmente en estos casos ninguna forma de respaldo y perdóname que lo diga, si quiero saber si realmente esa es la respuesta y realmente lo que tendríamos nosotros que ver es más bien a pertenecer siempre a entes regulados. Lo ideal es estar en un ente regulado, eso es lo ideal. Y vuelvo y te repito, ¿no? Porque ustedes están dando unos aportes, ¿no? Y están generando unos aportes allí, pero de pronto a veces no tenemos como que se maneje realmente bajo lo que tiene que estar. Yo imagino que deben haber unos estatutos, ¿no? Que deberían estar funcionando, pero a veces precisamente por lo que no hay entes reguladores, entonces se manejan de cualquier manera. Pero sí, yo creo que es donde, como de alguna manera, la charla que estábamos tomando está dando la razón, ¿no? Esos entes que no terminan siendo regulados, pues los terminan manejando de cualquier manera y termina siendo un poco frustrante para las personas que están asociadas, ¿verdad? Entonces sí sería bueno como revisar con los entes gubernamentales, con gobernaciones, con alcaldías, para que ellos, a veces internamente ellos tienen algún tipo de regulación que les permitiría como revisar esos temas. ¿M? Pero aquí no entraría la supersolidaria, porque pues no está dentro de las organizaciones que vigilan. Muchas gracias por tu información de Ok, valor, la verdad que la aprecio demasiado. Con ok, permiso. está bien. ¿Quién más sería? Bueno, buenas noches. Sí, señor. Bueno, disculpe haber llegado tarde, pero he puesto atención. Mi nombre es Javier Reyes. Sí, don Javier, bienvenido. A ver, mira, es que pues ya ahí hay un poco de experiencia en el sector cooperativo. Sí, Eh, es muy peligroso cuando se habla de asociativismo tratar de meter todo dentro ese concepto amplio que abrió la ley 454 del sector solidario, o sea, ujú, y trató de definir lo que era la economía solidaria. sí, Y fíjate que lo llamo peligroso porque las organizaciones distintas o diferentes a las cooperativas, precooperativas, asociaciones mutuales, fondos de empleados, no están basados bajo principios ni valores. Es decir, recuerden de que el cooperativismo, su gran regla de oro es la educación. Entonces, lo que le pasa a la compañera, y con justa razón, trata de preguntarle y trata de buscar una respuesta a su inquietud, es que hacen asociaciones con los ojos cerrados. Entonces viene el problema después, que no entendieron cómo y por qué están ahí dentro de la organización. Entonces vienen las frustraciones. Y el primero que hay que señalar en ese mundo de frustraciones es que el cooperativismo es un fracaso. No es un fracaso. Los que hemos hecho cooperativismo 40 años atrás, entendemos de que no es un fracaso cuando sus reglas son claras, primero, y se funda y se cristaliza a través de principios y valores. Si los valores y los principios dentro de la comunidad asociada están claros, pues seguramente con toda libertad y con todo conocimiento van a exigir sus derechos. A ella lo que le están quitando son los derechos, pero, ajá, pero no están inscritos allá en un capítulo dentro del estatuto que se debe decir de los asociados. ¿Qué derechos tiene ella como asociada o qué deberes debe cumplir? Y fíjate que el cooperativismo nos llama la atención de que los derechos están suscritos al cumplimiento de los deberes. Primero se cumplen deberes y después exigimos derechos. derechos. Ahí está el eslogan clave y digamos, y concreto para hacer una acción solidaria real, ¿no? Que es el dar y el recibir.
Cuando las personas dan y reciben, se ponen en un nivel de construcción de solidaridad, ¿ya? Es posible que inicialmente esté dando yo para que se beneficien mis cooperados o mis consocios. Sí. Entonces, esto hay que saberlo explicar, porque en el gobierno, no lo estoy criticando, no me faltara, pues, a todos lo quieren hacer cooperativo, pero ¿qué están haciendo? El asistencialismo más inverso que yo haya visto en mi historia de vida. Entonces, la gente la asocia, ¿sí? La gente la asocia, ¿aló? Sí, le estamos escuchando, don Javier. La gente la asocian porque van con alguna posibilidad de obtener un servicio, un recurso, pero no le explican qué es eso de ser asociado. O sea, esa dimensión que Sí, dicen señor. los principios y valores cooperativos, y es la dimensión del individuo. Eso es lo que me hace a mí poner en el centro de la solución al humano. Eso es lo que a mí me libera y me hace ser parte, y entro yo con mayor solvencia o mayor capacidad a ser parte de la solución. Entonces, está ocurriendo que varias gente me consulta, ¿cómo hacemos aquí para hacer una cooperativa de cacaoteros? Que es que el gobierno ahora va a dar para hacer plantas, para hacer agroindustrias. Entonces, cuando yo les digo, bueno, ¿en qué han pensado? Entonces, ustedes, ¿qué quieren primero? ¿El proyecto para sacarle la plata al gobierno? ¿O quieren primero saber de qué se trata y por qué van a estar ahí? Porque la asociatividad, entiéndanlo, de que no es de corto plazo. Este es un tema de mediano y largo plazo. Resultados casi que los puedo decir es en el largo plazo. En el largo Nosotros, plazo, sí, señor. claro que sí, no hay duda. Y se asocia a una cooperativa y pretende recibir al mes siguiente, No es posible. no es posible. Entonces, Gracias, don Javier, de verdad que nos nutre un montón su aporte. Claro que sí. Totalmente, muchas gracias. Pero quisiera pues que no nos confundiéramos. Por eso yo sigo insistiendo, yo sigo pensando de que hay que hablar del sector cooperativo, y eso de la economía solidaria está dentro de la economía solidaria, pero las cooperativas hay que decirles por su nombre. Estas son cooperativas que están regidas por principios y valores, y además que son universales. Sí. Sí, realmente la clasificación que se da entre la economía solidaria y las de desarrollo es una clasificación que da la Supersolidaria en su normativa, ¿no? Pero lo que está indicando su merced, o sea, la base es el cooperativismo y es el manejo, y yo agradezco mucho, pues, porque don Javier nos está hablando desde su experiencia, ¿no? En el sector cooperativo, y nos nutre mucho el aporte. Muchas gracias, don Javier. Profe, no sé si habrá alguien más. Bueno, nos quedan 5 minutos ya para terminar. Perfecto. Listo, mi profe. No sé, Entonces, en el orden en el que van, yo veo acá a Idalit León. Idalit, espera no que está, puede, entonces. no. Seguimos con Sena. Sí, Idalit, cuéntanos. Quiero hacer una pregunta frente a lo que estaban hablando, y quisiera que me explique acerca la diferencia que hay entre la asociación y una SAS. ¿Cuál es la diferencia?
Ah, no, esta asociación, las asociaciones de las que nosotros estamos hablando, las otras son asociaciones normales capitalistas, ¿no? Pero esta sí es la asociación de la que se estaba hablando, que era lo que estábamos hablando nosotros frente al sector solidario. Normalmente sus asociados tienen como un interés en común. Una asociación, por ejemplo, la asociación decía don Javier Cacaoteros, por ejemplo, que hacen una asociación, los arquitectos que hacen una asociación, los cafeteros que hacen una asociación, y realmente ellas terminan siendo sin ánimo de lucro diferente a las SAS, ¿no? Entonces es como la gran diferencia. Ellos se unen solamente en un bien común para promover cosas en común que tienen como pues por lo que se asociaron, pero realmente no tienen un lucro, ¿no? Es eso básicamente. Siempre va a ser más productiva la que es las asociaciones solidarias. Las solidarias no van a, o sea, las asociaciones solidarias, lo que pasa es que como estamos mirándolas bajo la lupa de las organizaciones solidarias de desarrollo, esas asociaciones, pues básicamente se están, como no requieren como como fundadores o que tengan un vínculo en común, solo van a buscar como el interés, pues un interés común y beneficios, pero si hablamos de rentabilidad, no es como buscar una rentabilidad, sino beneficios, básicamente, ¿no? Em, Enfocados al destino que los fundadores, el objeto que los fundadores le otorgaron a la organización, pero por lo demás no, es como ganar beneficios, básicamente, ¿no? Pero rentabilidades no creo. Margarita, María Margarita, tiene la manito levantada. Eh, ¿Me Tienes el escuchan? micrófono. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Margarita. Bueno, yo también he podido ser partícipe de la actividad de ser asociada a cooperativas. Ujú, Mi primera cooperativa que me asocié, pues yo estaba en el colegio hace poco y fue una asociación pues que se hizo como relevancia hacia el trabajo después del colegio, ¿sí? ujú, Y pues allí nosotros lo que decía, ¿no? Pues obviamente esto es sin ánimo de lucro y es para el beneficio de los asociados y sus familias. Inicialmente pues se hicieron los estatutos, se hizo como el reglamento, se dio la cuota inicial, se hizo como el proceso de hacer el curso de cooperativismo ujú. y pues ahí vamos bien hasta que pues a los otros compañeros les tocó como el bolsillo económicamente, desafortunadamente se disolvió esa cooperativa en el momento. Después yo vine a encontrar una cooperativa, no sé si la pueda mencionar, es un poco, sí, bueno, es confiar, Sí. entonces pues realmente la conocí porque mi abuela, ella pues le gustaba muchísimo ahorrar, ¿sí? Y entonces ella decía pues que ella tenía un banco específico donde ella ahorraba y un día de repente pues nos empezaron a hablar sobre el cooperativismo, la asociación y el ahorro, ¿sí? Entonces era como todo en uno solo y pues realmente nos llamó muchísimo la atención. Entonces ella pues fuimos allí y realmente fui yo quien me asocié, ni siquiera fue ella, fui yo quien terminé asociándome y llevo allí ya unos años en esta cooperativa, en la cual pues sí, obviamente se da un aporte como asociado. Al inicio estuve en algunos eventos que pues ellos nos programaban como asociados, tenemos beneficios como asociados, he podido participar en varias eventos que hacen para los niños de los asociados, incluso para los Ujú. niños pues, de toda la ciudad.
hemos podido también estar como en los eventos así grandes que también se hacen. Y también hemos podido participar, he participado solo una vez, pero he podido participar una vez como en elección también para estar allí en esta parte del nivel de asociado como hacia el apoyo a los que no están dentro de ser asociados, sino solamente son como clientes de esta cooperativa. Entonces, esto también pues yo he podido sentirlo y vivirlo y pues sí he podido sentir que a veces como que uno dice, bueno, dice que sin ánimo de lucro, sin esas cosas, pero a veces los beneficios no solamente económicos, ¿no? Hay otros beneficios que también incluyen a la familia, incluyen a otras personas. Es que realmente, María Margarita, eso es lo que se que busca no con la lo quieren también asociatividad, tener. ¿no? Disfrutar de los beneficios, ¿sí? Eso es porque volvemos a Sí, señora. decir, o sea, si la gente piensa que va a entrar en el cooperativismo porque quieren una rentabilidad, bien lo decía don Javier, ¿no? Aparte de que los beneficios se empiezan a ver con el tiempo, o sea, no es como que hoy yo me asocié o creé una cooperativa y mañana ya estoy recibiéndolos, no es posible, ¿no? Pero sí se ven con el tiempo y eso, y realmente a lo que vamos es a eso, a los beneficios que van a tener los asociados, porque hay muchísimas cosas en las que pueden ser beneficiadas, pero volvíamos a lo mismo, ¿no? Si bien vamos a recibir beneficios, también tenemos que tener unos deberes, unas cosas que hay que cumplir, ¿no? Y es eso, yo imagino, María Margarita, que tú eres muy juiciosa con tus aportes solidarios, debes ser muy juiciosa porque cuando yo no tengo mis aportes al día, pues mis beneficios tampoco los puedo reclamar, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el cooperativismo. Ajá. Mi profe, no sé si ya Sí, estamos es sobre como el eso. tiempo. Sí, señora, ya tenemos que dar por terminada la reunión. Tenemos ya pues varias preguntas allí, pero yo creo que podemos registrarlas en el chat. Generalmente estas grabaciones quedan publicadas el día de mañana en el foro de noticias del diplomado. Igualmente todos los comentarios que han registrado allí y en la asistencia se van a entregar como parte de la información para el Fondo Mujer, que es la entidad que patrocina y promueve este diplomado. Y darle la gracia a todas nuestras estudiantes que han asistido por su participación, por su puntualidad. Gracias a usted, profe María del Pilar. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por el privilegio de poder compartir. Muchas gracias. Hay muchos comentarios positivos. El aprendizaje siempre es parte del proceso. Están muy satisfechas nuestras estudiantes con las intervenciones que hemos dado, con esta conferencia. Recuerden registrar la asistencia que se ha estado publicando ahí en el chat. Allí queda disponible. Ustedes pueden buscarla en el historial del chat. Regístrenla. Esto les da unos punticos extras en la calificación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todas. Feliz noche y la invitación a que terminen de revisar los contenidos y las actividades que estamos terminando esta semana, porque hasta el día 30 de agosto estaremos con este diplomado abierto para todas ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todas y todos. Bueno, buenas noches para todos.